Y voy a empezar, voy a compartirles mi pantalla. Quisiera que me digan si, ¿me confirmas que se ve la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esta charla se llama Perspectivas sobre el futuro de la educación, pero antes de poder hablar de educación, tengo que contarles un poco quién soy yo. Mi nombre es Ana Cristina Hidalgo, soy mamá de esos dos porotos que ven en pantalla, Cayetana y Juan Mateo. Y soy también emprendedora y mamá de dos proyectos en educación. El primero es Lab 21, que vieron el logo ahí. Es una empresa, un laboratorio de innovación social y de metodologías para la educación basadas en las habilidades del siglo XXI, que empezamos yo y un grupo de jóvenes locos y apasionados por cambiar el mundo hace 7 años ya. Lab 21 se dedica a capacitar a docentes, principalmente del sistema público, y a desarrollar habilidades sociales en jóvenes y en colaboradores de empresas. Y más recientemente, desde hace 2 años, soy cofundadora de otra iniciativa en educación que se llama Reinvented Schools, que lo que busca en el corto y el mediano plazo es formar una red de colegios privados con una metodología muy distinta a la que se utiliza tradicionalmente en los colegios y basada en un poco de las cosas que les voy a contar el día de hoy. Pero ¿por qué me presento con una foto donde salen mis pequeños? Y ahí es donde me gusta siempre empezar de esta forma. Y tal vez los que me hayan escuchado antes van a decir, siempre nos muestra a sus hijos. Y porque creo que cuando hablamos de futuro y de educación es importante ponerse en los zapatos de ellos. Y entonces quiero empezar haciendo un ejercicio muy cortito, que quiero que piensen en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos, en esos niños como los que tienen en pantalla, que son los míos, por quienes yo trabajo todos los días y por quienes yo quiero construir un futuro. Pero quiero que piensen en unos chiquitos suyos, cercanos a ustedes, que ustedes quieren mucho. Y quiero que piensen cómo será el mundo en 20, 22 años, cuando esos niños estén terminando su educación, terminando su secundaria, terminando su educación de tercer nivel, la universidad. Cayetana tiene 3 años y Juan Mateo tiene 6 meses, más o menos, para que vean cómo nos tenemos que proyectar, ¿no es cierto? ¿Cómo será el mundo? ¿Cómo será el mundo en términos de recursos naturales? ¿Cómo será el mundo en términos de comunicación? Esta crisis nos ha puesto el Zoom como una herramienta de uso diaria y de interacción diaria para lo social, para lo laboral, para lo personal. ¿Cómo será la comunicación? ¿Cómo serán las relaciones interpersonales? ¿Cómo serán las ciudades? ¿Cómo serán las empresas? ¿Cómo serán los trabajos? Y entonces, cuando empezamos a pensar en ese mundo en 20, 23 años y a ese mundo que se van a enfrentar esos chiquitos, tenemos que hacer una planificación de un backwards planning, como se dice en inglés, ¿no es cierto? ¿Qué educación van a necesitar esos niños para enfrentarse a ese mundo incierto, desconocido, que nosotros ahora solo podemos imaginar, pero no podemos decir a ciencia cierta cómo va a ser? Y entonces se vuelve muy importante que podamos cuestionar qué procesos, qué vivencias, qué educación, qué relaciones les damos hoy a esos chiquitos y les damos en su futuro para entender si van a poder relacionarse con el mundo futuro, ¿no? Y ahí les quiero mostrar otra foto y hacerles esta pregunta. ¿Creen ustedes que esta educación de la que podemos extrapolar de la foto, ¿no es cierto?, rígida, formada, los niños quietos, ¿no es cierto?, uniformados, en orden de estatura, es la educación que van a necesitar estos chiquitos para ese mundo incierto, desconocido, difícil de manejar, potencialmente con recursos ambientales y recursos naturales escasos, potencialmente con una gran población que se come los recursos del mundo mucho más rápidamente, donde las empresas funcionan de otra forma de la que funcionan hoy, donde las relaciones personales funcionan de otra forma. ¿Es esa la educación, la que vemos en pantalla, la que esos chiquitos tienen que tener? Yo creo que no. Y es por eso que desde hace años vengo pensando y vengo conversando y vengo compartiendo por qué creo que la educación debe cambiar. Y en esto me he basado
en expertos alrededor del mundo, en lecturas, en profesores de distintas universidades, en gente que practica la educación desde otras perspectivas. Y entonces no me estoy inventando nada de esto, solamente lo estoy poniendo como a su disposición, porque lo creo y porque quiero compartirlo. La educación debe cambiar porque el mundo está en transformación constante, que es lo que ya hemos visto. Si durante los últimos años el mundo cambió mucho, durante los siguientes 20 años, ¿no es cierto?, el mundo va a cambiar mucho más rápidamente. Hay un cambio constante y un incremento de ese ritmo de transformación. ¿Sí? Hay un incremento constante de la complejidad, lo que les decía, recursos más limitados, más personas, relaciones interpersonales diferentes, y entonces el mundo se va volviendo más complejo. Y nuestra educación no empieza a complejizar, no empieza a darles a los estudiantes esas nuevas herramientas. Todavía estamos educando para un mundo anterior. El 90% de la información actual, el 90% de la información que encuentras en el Internet, en Google, tiene menos de 10 años. ¿Sí? Y lo que enseñamos en el currículum todavía es información, digamos, no novedosa tal vez, no actualizada, y entonces eso también debe cambiar. El 90% de los contenidos está al alcance de todos. Está en el smartphone, está en el Internet, está a un clic. Y sin embargo, siguen los docentes siendo aquellos replicadores de información. Cuando los estudiantes, muchísimos de ellos tienen este aparato en la mano y pueden acceder a esa información de forma mucho más interesante, de forma mucho más clara, que tal vez a través de la mediación del docente, ¿no? En los próximos 10 años, y no estoy hablando de 20, en los próximos 10 años desaparecerán la mitad de las profesiones actuales. Y eso es bien importante. Se crearán nuevas profesiones y son trabajos de amplio espectro, con muchísima movilidad profesional, y eso ya lo estamos viendo en las profesiones actuales y en las carreras actuales, y con muchísimo énfasis en las habilidades sociales, en el poder comunicarse efectivamente, en el poder resolver problemas y ser creativos, en el poder dar soluciones, en el ser propositivos, en el ser recursivos, en el poder manejar la energía, ser adaptables a diferentes cambios, trabajar desde casa, trabajar desde oficina, trabajar desde campo, ¿no es cierto? Y entonces las profesiones se empiezan a convertir en profesiones de amplio espectro y con mucho énfasis en el perfil socioemocional. Y sin embargo, cuando yo miro el sistema educativo deja muchos vacíos en este sentido, ¿no es cierto? Deja vacíos en términos de la información, en términos de las relaciones que se están promoviendo dentro de ese sistema y en términos del perfil que estamos graduando a nuestros chicos. Y además, algo bien importante es que en educación sabemos algunas cosas desde hace muchos años que no son ciencia de cohetes, que no es física nuclear y que todavía no las estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, sabemos que cada niño es único y que los niños aprenden de distintas formas y a distintos ritmos. Y sin embargo, seguimos pensando en adaptaciones curriculares para aquellos niños que necesitan un proceso específico porque tienen alguna dificultad de aprendizaje. Pero todos los niños deberían tener una adaptación curricular. Todos los niños son diferentes y aprenden a distintos ritmos. ¿Por qué tratamos de hacerles aprender de la misma forma, con el mismo set de recursos y al mismo ritmo? No tiene mucho sentido. Sabemos en educación que los niños y las personas en general aprendemos mejor experimentando, manipulando, probando recursos, emocionándonos, incluyendo nuestras emociones, llorando, ¿no es cierto?, saboreando, en contacto con nuestros 5 sentidos. Y sin embargo, los colegios tradicionales siguen utilizando muy poco los sentidos de los niños. Utilizan muy poco el tacto, el olor, la imaginación, la creatividad, no porque sean sentidos, ¿no es cierto? Pero hemos dejado de lado esa capacidad de manipulación, de prueba, de experimentación, cuando sabemos que esta es la forma más eficiente y más efectiva para el aprendizaje. Otra cosa que sabemos hace muchos años y que seguimos sin lograr ponerlo en práctica en nuestras escuelas y colegios. El éxito educativo sucede cuando la familia y la escuela o la institución trabajan de la mano. Y esto lo sabemos hace mucho tiempo, que cuando más involucrados están los papás, mejor le va al estudiante.
Y sin embargo, seguimos entregando a nuestros hijos a una institución educativa y diciendo, chao, nos vemos a fin de año cuando tenga que recoger notas. Cuando sabemos que esto no funciona así, ¿sí? Y que existe una nueva percepción de la calidad de vida que no estamos considerando en la educación. La educación, y esto lo hemos conversado muchas veces, y ustedes lo habrán leído en varios lugares o lo habrán escuchado, se creó en la época industrial, ¿no es cierto?, para que todas las personas salieran capaces de salir a un trabajo con una rutina muy específica y que todo el mundo tenga el mismo set de conocimientos. Pues ahora sabemos que las profesiones ya no son así, la información ya no es así, las relaciones personales ya no funcionan así. Y sobre todo existe una nueva percepción de la calidad de vida. Las personas más jóvenes buscan flexibilidad, buscan crecer, conocer, aprender constantemente. Buscan opciones como los espacios de coworking que ofrece Impacto. Buscan estarse capacitando y pensando su profesión constantemente. Y los colegios y las escuelas no están en tono con esta nueva percepción de la calidad de vida, de ser mejor, no necesariamente de acumular más, sino de ser más, ¿sí? Y esto lo sabemos y sin embargo, nuestras escuelas y colegios han sido muy lentos para adaptarse, muy lentos para incluir estas cosas que, como les digo, no son física nuclear, pero sin embargo, todavía nos cuesta como instituciones llegar a eso. Sin embargo, esta crisis ha puesto la educación al desnudo, nos ha dado una oportunidad maravillosa para repensar para qué educamos. Y entonces hemos empezado a pensar en que los roles tal vez deberían cambiar, tal vez deberían adaptarse un poco, ¿no? Los padres en esta crisis han tenido que asumir el rol de educadores, guías y tutores. He tenido muchísimas conversaciones con otras parejas que tienen hijos en edad escolar que se están volviendo locos con el homeschooling, que no saben qué hacer con los niños durante todas las horas del día, que no quieren que sus hijos pasen conectados a la pantalla, pero sin embargo es la única forma en la que ellos también pueden hacer teletrabajo. Que no saben cómo explicarles a sus hijos conceptos de matemáticas o de historia o de física, y que dicen, ese es el rol del docente, ¿por qué tengo que yo ahora asumir ese rol? Pero cuando asumimos ese rol de educadores, guías, tutores y nos involucramos un poquito en el desarrollo de nuestros hijos, empezamos a conocerles de una forma distinta, no que ese sea el rol que tenemos que asumir los padres, pero nos ha servido para analizar qué es lo que está pasando en educación. Y empezamos a conocer el rol de los profesores del otro lado y el rol del colegio. Y empezamos a valorar el rol del colegio, más allá de un depositario durante el día de nuestros hijos, ¿sí? Más allá de alguien que me da cuidando a los guaguas. Empezamos a ver, chuta, tal vez no me gusta la metodología que está utilizando esta profesora, chuta. Tal vez yo puedo enseñarle mejor esta parte de relaciones interpersonales. Tal vez yo puedo mediar este contenido, que tal vez no lo hacíamos antes. Los educadores, su rol ha cambiado drásticamente. Los educadores han tenido que replantear sus métodos para educadores que eran de pizarra y tiza, adaptarse a la tecnología, incorporar las plataformas de comunicación, incorporar la virtualidad, adaptarme a las situaciones diferentes que tienen los estudiantes en casa. Unos estudiantes tendrán conectividad, otros estudiantes no. Y entonces, ¿cómo llego a ellos? ¿Cómo me conecto con ellos por WhatsApp, por teléfono convencional, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que está pasando. Han tenido que dejar de dictar clase y de impartir contenidos y empezar a mediar esos contenidos, empezar a mandar guías, empezar a mandar actividades que hacer y después entender cómo le doy feedback a ese estudiante, cómo sé que aprendió. Y entonces el rol del profesor se ha convertido en algo en lo que ellos no habían estado haciendo por muchísimos años. Y esto ha hecho que, y tal vez hay docentes educadores en esta audiencia, esto ha hecho que nuestro rol como educadores se vuelva mucho más complicado, tengamos que ser mucho más innovadores, tengamos que planificar el doble, porque ahora no estoy planificando para el grupo, sino que planifico para el grupo, pero también planifico intervenciones específicas para cada niño, porque cada niño tiene una necesidad distinta, una situación familiar distinta, una situación de conectividad distinta. Y entonces Bloom nos ha hecho pensar en cómo debe cambiar el proceso educativo también ahí. Pero los estudiantes también han cambiado de rol. Y esto es súper interesante. El estudiante dejó de ser un receptor de información que llegaba al aula a recibir, ¿no es cierto?, contenido mediado por el profesor y empezó a ser responsable de su propio proceso educativo.
Porque si él no encuentra la motivación de conectarse, de cumplir con las cosas, de llamar a pedir ayuda, de pedirle ayuda a los padres de familia, ¿no es cierto? De generar dudas y preguntas con su profesor, entonces no aprende, no avanza, no se comunica, no se conecta con el contenido, con el proceso educativo. Y entonces deja de ser este receptor pasivo y se convierte en este actor activo, valga la redundancia, en su proceso. Y eso es bien importante de frente a cómo la educación tiene que empezar a cambiar. Siempre hablamos de que cuando regresemos a la normalidad, ¿no es cierto?, será una nueva normalidad. Pues esta es la oportunidad para que la educación efectivamente se replantee, digamos, cerrar la Lanford en los procesos anteriores que no nos gustaba, y abrir estos nuevos roles, donde la familia esté más involucrada, sin decir que ellos sean los que tengan que ejecutar todo el proceso, pero donde estén más involucrados, porque sabemos que eso es un éxito para los estudiantes, donde los educadores tengan que pensar en cada estudiante en específico y no solamente en el grupo, y pensar en herramientas para involucrar a todos esos estudiantes, y donde los estudiantes pasen a ser responsables y pasen a tener la iniciativa de aprender. Entonces, wow, la educación en este cambio de roles nos ha hecho pensar cómo van a cambiar efectivamente las normalidades cuando regresemos, ¿no es cierto? Pero además, la crisis nos ha dejado evidente que la escuela o el colegio, la institución educativa, es mucho más que el rol académico que esta institución cumple. Y esto creo que nos hemos dado cuenta rapidísimo, y nos dimos cuenta en las primeras 2 semanas cuando ya no sabíamos qué hacer con los guaguas en la casa. La escuela, el colegio, es un espacio para aprender, tiene un enfoque académico. Pero nos hemos dado cuenta que también tiene la bondad de ser un espacio de socialización, de ser un espacio de esparcimiento, de ser un espacio donde exploro mis intereses, donde juego, donde hago amigos, donde estoy al aire libre. Y esto tal vez es lo que más extrañan los estudiantes y lo que más extrañamos los papás, de que los niños tengan la capacidad de ir a esta institución. Este espacio de socialización, de desarrollo de habilidades socioemocionales. También es un espacio de nutrición física y emocional. Pero la nutrición física especialmente en los sectores más vulnerables. Hay muchos niños que el desayuno escolar que reciben en la escuela es la única comida completa, por más asqueroso que sea el batido que les dan, pero es la única comida completa que reciben, más allá del plato de arroz que le pueda dar su mamá en la casa. Entonces, también es un espacio de nutrición, también es un espacio de crecimiento físico, ¿no? Y finalmente, para muchos estudiantes de distintos estratos y de distintos orígenes, porque el abuso y el maltrato no ve diferencias sociales. Es un espacio seguro, donde tengo amigos en quien confiar y con quien conversar, y donde tengo adultos que se preocupan por mí o que no me maltratan. Y eso también es bien importante entender. Entonces, el colegio nos hemos dado cuenta que es mucho más que un espacio académico. Es un espacio que le provee a este niño, a estos chiquitos, un montón de otras bondades. Y entonces tenemos que pensarle también por ahí. ¿Cómo han cambiado los roles en ese espacio? Pero ¿cuáles son las fortalezas y las bondades de ese espacio que no necesariamente son las académicas? Y como toda crisis, es una oportunidad para repensar el sistema educativo. Y ahí creo que hemos empezado a cuestionar por qué enseñamos lo que enseñamos, por qué utilizamos ese currículum, por qué ese contenido es importante o no es importante, porque lo que hemos tenido que hacer los profesores es priorizar qué contenido es el más importante para darle una virtualidad. Entonces, ¿por qué estaba todo este otro relleno en el currículum, no es cierto? ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? ¿Para qué educamos? ¿Cómo estamos educando? ¿Dónde estamos educando? Y finalmente, ¿cuál es el propósito de la educación? Y ahí quiero volver a esa foto. ¿Cuál es el propósito de la educación? Yo me quiero imaginar que a partir de esta crisis, y esto, como les digo, está basado en muchísimas cosas que he leído, que he escuchado, en webinars en los que he estado, pero me gustaría pensar que esta crisis nos permite reimaginar el sistema educativo y nos permite imaginar una educación que enseñe a estos chiquitos a aprender durante toda la vida. Porque se van a enfrentar a trabajos que van a necesitar que se reprofesionalicen rápidamente. Entonces ellos tienen que ser capaces de aprender de distintos recursos, de libros, de webinars, de seminarios en línea, de procesos presenciales, de trabajos, ¿no es cierto? Pero quiero que el sistema educativo les dé
esas habilidades para aprender constantemente, para aprender y reaprender durante toda su vida, porque sabemos que su vida futura va a tener esta incertidumbre y este cambio y esta movilidad laboral. Quiero imaginarme un sistema de educación que provea esas herramientas para manejar un futuro incierto. ¿Qué herramientas son esas? Son herramientas de adaptabilidad, son herramientas de comunicación efectiva. No sé cuántos de ustedes han tenido problemas de comunicación en el teletrabajo, y yo soy la primera en alzar la mano. Uno llama, ¿no es cierto?, o tiene un Zoom y creyó que se entendió todo, pero quedaron un montón de huecos con tus colaboradores o con quien trabajas porque no fuiste lo suficientemente explícito. Entonces, quiero que el sistema educativo que pensemos, que imaginemos de aquí en adelante, provea herramientas para adaptarse a cambios como este que hemos tenido que adaptarnos, ¿no es cierto? Provea herramientas para que los niños y las personas que se gradúen de este sistema tengan herramientas de comunicación muy efectivas y muy asertivas. Que sepan quiénes son, porque si yo sé quién soy, puedo navegar un futuro incierto, ¿no es cierto? ¿Quién soy y a dónde voy? Que tengan herramientas de resolución de conflictos que les permitan mediar ese futuro incierto, ¿sí? Y entonces son esas herramientas sociales y socioemocionales que les van a permitir adaptarse a esos nuevos contextos. Quiero imaginar un sistema de educación que priorice el bienestar individual y colectivo. Nos hemos dado cuenta en esta crisis, y ya veníamos con una deuda como sistema educativo, en pensar en el bienestar de cada individuo, en el bienestar físico, emocional, mental de cada persona. Y creo que este momento nos ha puesto en evidencia de que no estamos haciendo lo suficiente para que los niños estén sostenidos en el colegio, ¿no es cierto? Para que tengan herramientas y tengan, de ser necesario, los apoyos y las terapias para poder sobresalir de momentos de angustia, de depresión, de ansiedad. Y lo mismo sus familias, porque el sistema educativo tiene que empezar a velar por ese bienestar colectivo, que tiene mucho que ver también con que los niños se empoderen de ser, digamos, agentes de cambios, agentes positivos en su comunidad, y velar por ese bienestar colectivo. Y que tiene mucho que ver con este último punto. Yo quiero imaginar una educación para esos chiquitos que genere en ellos una conciencia de interdependencia. Lo que nos ha demostrado esta pandemia es que todos estamos conectados. Que lo que pasa en China no pasa solo en China, que lo que pasa en China me afecta directamente, y que el mundo es cada vez más pequeño. Y entonces, ¿cómo genero esa conciencia de que todos estamos juntos y de que de todos depende que saquemos de este mundo adelante, ¿no es cierto? Esa es la educación que yo quiero para esos chiquitos. Entonces, un poco ya en concreto, y para pasar a las preguntas, porque veo el chat que se prende y se prende. La dirección del sistema educativo, en el lado izquierdo de la pantalla, ustedes ven que en el sistema actual el niño se adapta al sistema. Y entonces tenemos unas leyes, un currículum y un mínimo para todos. Todos deben pasar el mínimo, basado mucho en contenidos. Y lo que debe suceder realmente es que el sistema se adapte al niño, porque todos los niños tienen necesidades educativas distintas. Y entonces priorizas el orden personal, no el orden institucional, priorizando la calidad de vida y sacando el mejor potencial de cada uno de esos niños, pensando en esos conceptos anteriores. La segunda cosa, como ya en concreto, ¿no es cierto? El respeto por las diferencias. Si un niño en el sistema actual no se adapta al currículum, no se adapta al sistema que ofrece la institución educativa, no se adapta al orden institucional, entonces es un niño que tiene problemas y se excluye del proceso, ¿no es cierto? Es un niño que tiene problemas de aprendizaje, o es un niño indisciplinado, o es un niño tildado siempre como un niño problema. Versus que en un sistema nuevo debería ser un sistema no excluyente, ¿no es cierto? Que sea pertinente, donde el currículum me llama la atención en base a mis prioridades, a mis necesidades, a mis gustos, a mis intereses. Si el sistema no se adapta, el problema lo tiene el sistema, no el niño, ¿sí? Y aquí un poco lo que decía sobre la percepción de la calidad de vida. Dejamos de buscar que el sistema o la educación que tenemos nos lleve a ser más o a tener más, ¿no es cierto? A ser más rico, más competitivo, más poderoso, más reconocido, tener más estatus. Y empezamos a pensar en que queremos que el sistema educativo nos lleve a ser mejores,
a cometer menos errores, a colaborar mejor, a ser más competentes, a autoaprender y a ser mejores personas en general. Y aquí tengo algunos conceptos que es lo último con lo que les quiero dejar. Y me voy a demorar un poco, ¿no? Este slide es la más larga, tal vez. Ya en la práctica, porque esto es algo que estamos implementando en el segundo proyecto que les comenté al inicio, que se llama Reinvented Schools, ya en la práctica, ¿cómo se pueden ver estos cambios de los que he hablado, esta nueva educación? Y les voy a comentar un poquito. Grados divididos por edad versus trabajo de multiedad. ¿A qué me refiero con esto? En ningún momento de la vida, más que en la escuela, nos dividen por el año en el que nacimos. Y resulta una división súper, no sé qué palabra utilizar, súper artificial. Porque a pesar de yo haber nacido en, pongamos un año más actual, en el 2004, no quiere decir que tengo ni los mismos intereses, ni las mismas competencias, ni las mismas formas de aprender que todos los niños que nacieron en el 2004. Entonces resulta súper artificial. En el mundo laboral, no es que decimos, ok, estamos en el 2020, este año les toca ascenso al siguiente puesto a todos los que nacieron en el 1995. No, o sea, si eso pasaría, estaríamos fregados. Entonces, y en las relaciones personales, para terminar este punto, no nos relacionamos solamente con personas de nuestra edad, nos relacionamos con gente mayor o menor en diferentes aspectos de la vida. Entonces, la división multiedad resulta súper artificial, la división por edad, ¿no es cierto?, por grados. Y lo que puedes hacer, pensando en el futuro de la educación, es trabajar en talleres o en aulas multiedad, con un rango de edades, ¿no es cierto?, donde los niños entre los 7 y los 10 años, o entre los 11 y los 14 años, compartan e intercambien. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí van a saltar y van a decir, pero ¿cómo un niño de 14 años tiene que aprender otro contenido que un niño de 10 años? ¿No es cierto? Sí, de acuerdo. El currículum, la parte académica puede ser distinta porque cada uno está cumpliendo con lo que tiene que cumplir de acuerdo a su edad. Sin embargo, las relaciones de colaboración, los proyectos interdisciplinares, las actividades de grupo se fortalecen en el trabajo multiedad. El chiquito observa cómo hace el grande e imita, aprende más rápido. El grande aprende a tener paciencia, a explicar, desarrolla habilidades sociales. Entonces, uno de los conceptos para empezar a pensar en una nueva educación, multiedad. El segundo, enfoque en excelencia académica versus enfoque en autonomía. Cuando pienso en ese mundo distinto al que nos vamos a enfrentar en 20 años, cuando mis chiquitos tengan que salir al mundo laboral, yo pienso, me importa mucho más que estos chiquitos sean autónomos, sepan aprender solos, sepan batirse solos, sepan comunicarse efectivamente, sepan cómo manejar sus finanzas, sepan cómo ser buenos ciudadanos, ¿no es cierto? Que sean excelentes académicamente. Porque la excelencia académica, el pasar exámenes, ¿no es cierto?, ya deja de ser relevante cuando tengo todo el contenido aquí. Entonces, empezar a movernos de la excelencia académica a la autonomía, a esas habilidades que le permitan a ese niño y a esa niña enfrentarse a la vida de forma autónoma, ¿sí? Y va ligado al siguiente punto, calificaciones versus excelencia. Las calificaciones lo que hacen en el sistema actual es que podamos medir qué niños aprendieron un bloque de contenido en el tiempo estructurado para ese bloque de contenido y pudieron dar la prueba efectivamente. A partir de la prueba, y muchos de ustedes me darán la razón, no sabemos si al niño le quedó o no le quedó ese contenido, ¿sí? O le quedó o no le quedaron esas competencias que quisimos desarrollar. Entonces, dejar de calificar en grupo, dejar de calificar si los niños, cómo se comparan el uno con el otro, y empezar a buscar la excelencia para cada uno. Es posible que el niño o la niña avance, un niño que está, digamos, en el sistema tradicional, avanzando rápido y teniendo buenas notas, es posible que esa niña avance mucho más rápido que sus compañeros. Y entonces le puedes dar nuevos retos, le puedes llevar a la excelencia. O es posible que haya un niño que se demore en llegar a esa excelencia, pero todos llegan a un punto de excelencia, llegan a su máximo potencial en los diferentes temas. Y no les limitas por un bloque y un número de tiempo. Entonces, empezar a pensar en ese cambio desde el lado práctico. Currículum versus personalización. Y ahí está la bicicleta, ¿no?
Cada uno se demora un poquito más, se demora un poquito menos y tenemos diferentes aptitudes, actitudes, intereses y motivaciones hacia la educación. Y para poder llegar a la motivación intrínseca de los niños necesitamos atar el contenido del currículum, atar las habilidades que queremos desarrollar a algo que al niño le interese. Y entonces, en lugar de dar un currículum para todos, con un set de recursos para los 30 estudiantes que tengo en el aula, o para los 40 estudiantes que tengo en el aula en otras condiciones, ¿no es cierto? Doy un set de recursos a cada niño. Un poco de lo que conversábamos anteriormente. ¿Cómo personalizo el contenido de tal forma de que el niño intrínsecamente quiera aprender, se haga cargo de su aprendizaje, tenga la iniciativa de ese aprendizaje? Empecemos a pensar cómo llegamos a eso. Otra cosa bien importante, hablábamos de que los niños aprenden mejor manipulando, gestionando recursos, emocionándose, probando, utilizando los 5 sentidos. ¿Cómo cambiamos esa aula tradicional, donde todo el mundo ve hacia el pizarrón y donde tienes pupitres individuales, ¿no es cierto?, a un aula activa donde pueda incluir los 5 sentidos y donde pueda experimentar con las manos, con el cuerpo y con la mente el contenido al que me estoy enfrentando? Y finalmente, algo bien importante y que lo vemos en los sistemas más efectivos de educación del mundo, el rol y el reconocimiento del educador. El educador actualmente tiene un rol súper mixto y muy difícil de ejecutar. El educador es el único adulto en una sala de 30 niños, ¿no es cierto?, hablando del sistema educativo público, por ejemplo, donde tiene que ser mamá, papá, educador, sonador de mocos, enfermero, todo en el aula. Y eso para el educador es, primero, súper desgastante y segundo, no muy efectivo. Si yo tuviera y si yo pudiera tener apoyos, ¿no es cierto?, y enfocarme en el desarrollo académico de los niños, el desarrollo académico volaría. Si yo pudiera enfocarme, si ese fuera mi rol, en el desarrollo socioemocional de los niños y diferenciar esos dos roles, todos los niños vuelan, ¿sí? Y entonces diferenciar los roles, los diferentes roles que tiene el educador y distribuirlos en diferentes personas, sin querer decir que tengo que tener 4 adultos para una sala de 30 niños. Todo lo contrario. Cada adulto va a poder atender más niños, pero con un rol específico. Y finalmente el reconocimiento del educador. Para realmente lograr el cambio en nuestro sistema, necesitamos reconocer que los docentes, y lo vemos ahora en esta crisis, hacen un trabajo fundamental en esta sociedad, ¿no es cierto? Y no podemos tener docentes mal pagados, muy supervisados, sin poca autonomía, sin capacidad de proponer diferentes actividades, porque el currículum nacional aplasta esa creatividad, ¿no es cierto?, si queremos mejorar ese sistema educativo. Entonces, el rol y el reconocimiento de ese rol de los educadores es fundamental en los cambios. Con eso me callo, les dejo mi email, por si me quieren escribir dudas particularmente, digamos de forma individual, y doy paso a las preguntas, Pame. ¿Aló? Pame, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perdón, Gracias. tuve un momento que se me cayó el internet. Tranquila, decía que con eso, si te parece, voy a dar paso a las preguntas porque le veo al chat ahí activo, entonces prefiero que me vean contestar y poder responder algunas de las dudas. Ya, buenísimo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Titi. Yo te he escuchado varias veces ya hablar sobre este tema y la verdad que me parece revolucionario, es algo que no tomamos mucho en cuenta, pero al final es tan importante, o sea, la educación en los niños, digamos, como decimos de una manera cliché, del futuro del país, y lo estamos haciendo de una manera súper a la antigua y sin tomar sobre todo esto de las habilidades emocionales y de poder relacionarse, que es tan importante. Entonces, en verdad, te felicito y te admiro muchísimo por eso. Gracias, Pam. Bueno, tenemos algunas preguntas. Voy con la primera. Juan Ayo, que ya es un miembro activo de nuestros webinars, siempre está en casi todos. Hola, Juan. Pregunta, ¿un niño con TDAH tiene opción de educarse virtualmente? ¿Qué opinas? Yo opino que sí. Yo creo que todos los niños con diferentes necesidades y con diferentes capacidades
tienen la posibilidad de educarse virtualmente, pero requieren un proceso personalizado, ajustado a sus necesidades y unos apoyos ajustados a sus necesidades. Entonces, yo no soy experta en dificultades de aprendizaje y creo que hay expertos que pueden hablar más directamente sobre esto, pero todos los niños van a requerir que los papás estén más involucrados, que el docente esté involucrado de diferentes formas, que el currículum o que el contenido se le entregue de diferentes formas, que le pidas hacer diferentes actividades, pero se puede hacer virtualmente, definitivamente. Tal vez te tome mucho más tiempo que los otros niños, porque vas a tener que conectarte 10 veces con él, y tal vez no. Tal vez sea la forma de que avance, ¿no? Chévere, gracias. Sí, claro, también creo que debe ser como también uno por parte del docente saber la condición del niño y también, sobre todo, estar capacitado para poder Y manejarlo, ahí ¿no? está ese nuevo rol que les decía. Los docentes no estamos acostumbrados a pensar en, digamos, en las necesidades individuales tan a profundidad como nos ha pedido esta crisis. Estamos acostumbrados a planificar para todo el grupo y unas pocas excepciones por ahí, y unos que avanzan más rápido y unos que avanzan más lento, pero estamos acostumbrados a darle al grupo el set de recursos. Aquí tenemos que pensar en cada uno específicamente y ese es un reto gigantesco. Chévere, gracias, Titi. Bueno, vamos con la siguiente. Elena Graterol nos pregunta. Bueno, también lo comenta y después hace una pregunta. El fracaso en este momento permite visualizar la capacidad del docente en manejar las herramientas telemáticas. Las clases virtuales son diferentes de las clases presenciales. Debe formarse el docente para aplicar estrategias que consigan el e-learning. ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Cómo Sí. lo has visto, digamos, en este tiempo de pandemia? A ver, yo creo que, y no es que yo creo, recién salió un estudio de David Deming, que es un profesor de Harvard, que midió, fuera de tiempos de crisis, la diferencia en aprendizaje entre la virtualidad y la presencialidad. Y los resultados es que los niños aprenden menos en la virtualidad, definitivamente. Sin embargo, si podemos combinar esas dos cosas, yo creo que la virtualidad te permite hacer un montón de cosas en personalización que la presencialidad no te permite porque tienes muchos niños a tu cargo. Entonces, más allá de formarnos en e-learning, en virtualidad, creo yo que es esa capacidad del profesor de proponer esas adaptaciones específicas para cada niño, ¿no es cierto? Si queremos que nuestra aula funcione de la misma forma que funcionaba presencialmente, donde todos están calladitos y yo explico en el pizarrón, eso no va a funcionar nunca, ¿no es cierto? Tengo que tener contacto individual en la virtualidad con cada niño o en grupos pequeños, de tal forma de que esa virtualidad me sirva para personalizar el contenido para cada uno. Pero sí, creo yo que no es tan importante formarse en la virtualidad, sino ser creativos con esas herramientas que tenemos. Ok, perfecto, chévere, gracias, Titi. Vamos con la siguiente, también es de Juan Ayo. Pregunta, ¿se puede decir que en el futuro desaparecerá la educación presencial? ¿Tú crees que esto sea una realidad? Yo creo que no, yo creo que, a ver, hay muchas familias que están optando ahora por una educación virtual y hay muchas familias que están optando también por el homeschooling, por educación en casa, como respuesta, digamos, a la crisis actual. Yo no creo que la educación presencial vaya a desaparecer porque la presencialidad nos da eso de lo que hablé en ese slide del colegio. Nos da esa capacidad de tener amigos, nos da esa capacidad de relacionarnos, de intercambiar, de explorar intereses. Entonces, potencialmente la educación académica pueda empezar a reducirse, digamos, y empezar a volverse más virtual, pero la educación socioemocional, la educación en habilidades, la educación en intereses, en artes, etcétera, ¿no es cierto? Va a fortalecerse en el lado presencial. Ok, perfecto. Sí, es como si se perdiera, digamos, mitad de lo que es la experiencia de las instituciones educativas. Exacto, es que la experiencia educativa no es solamente lo que pasa en el aula, es lo que pasa en el recreo también. Claro. Perfecto. Entonces, aquí hay una pregunta interesante. ¿Crees que existe una escuela o colegio, o sabes si es que existe en el país que se aproxime a esta propuesta? ¿Qué país maneja esta línea de educación? A ver, no quiero hacer una cuña publicitaria. Nosotros en Reinvented Schools estamos abriendo ahora en septiembre un colegio con esta propuesta.
donde la parte académica la puedas hacer de forma individualizada con un tutor, y la parte social, socioemocional, sucede en campus de forma presencial. Esa es nuestra propuesta en breve, y si quieren que les envíe más información, me escriben a ese email que les dejé ahí en pantalla hace unos minutos. Lo puedo volver a poner. En diferentes partes del mundo esto ya sucede, definitivamente. Pueden buscar en la zona de Australia, Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Hay un modelo que se llama One School Global. Aquí al lado, en la vecina Colombia, existe el Colegio Fontán y el modelo de educación relacional Fontán, que ya toma en cuenta mucho de esto. Ellos son nuestros aliados ahora en la implementación del proyecto local. Y muchos de los conceptos aterrizados de esta presentación vienen de esas conversaciones y de esa información que hemos intercambiado con ellos. Y hay algunos modelos OutSchools en Estados Unidos, y algunos modelos que ya empiezan a moverse hacia este lado, ¿no? Qué chévere, sí, bueno, y me imagino que ahora como estamos en un momento de tanto shock y de cambios, esto va a ser parte de, o sea, espero que la educación no se lo tome como por aparte en algo que tiene que cambiarse también, y lo importante que es tener todas estas habilidades para los niños. Entonces me imagino que va a haber muchos más movimientos por ese lado, al menos lo espero. Esperemos que sí, exacto. Ok, aquí hay una pregunta importante. Bueno, ahorita estamos en este momento de pandemia, de cuarentena. Entonces, Daniela nos pregunta, ¿cómo apoyar en este momento el desarrollo de habilidades socioemocionales en los niños, ahora que estamos en casa? Súper importante. A ver, las habilidades sociales, yo creería que todas las habilidades se aprenden haciendo. Y eso es súper importante, porque no se aprenden en un video, no se aprenden en un Zoom, no se aprenden leyendo algo. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Una habilidad social, ¿no es cierto? Hablar en público, dar una presentación en público. Si yo no practico, me jalo, corrijo, vuelvo a practicar, no la aprendo, ¿sí? Entonces, las habilidades sociales se aprenden en el relacionamiento. Y si bien estamos en casa y estamos ocupados, estamos relacionándonos constantemente con nuestros hijos. Entonces, lo que creo que vale la pena hacer para desarrollar esto en casa es tomar conciencia de eso que estamos haciendo. Entonces, cuando estamos teniendo una conversación, tengamos la conversación y después analicemos cómo nos fue en esa conversación, ¿sí? Puede ser una conversación difícil, puede ser una conversación cotidiana y digamos, oye, ¿estaba yo ejercitando mis habilidades de escucha activamente contigo o estaba a la mitad en el celular? ¿Sí? Esa es una habilidad social. ¿Estaba yo mirándote a los ojos, teniendo un buen lenguaje corporal o no? Entonces, hay muchas cosas que puedo hacer yo en la socialización con mis hijos directamente para practicar esas habilidades sociales. Y lo importante es que las pongamos, las visualicemos, las pongamos en relevancia, ¿no es cierto? No solamente tengas la conversación sobre escucha activa, sino le preguntes, ¿me estás escuchando activamente o estás distraído? ¿No será mejor que nos veamos a los ojos y conversemos sobre esto y después sigas jugando? Entonces, que las pongamos como en evidencia. Y así con todas las habilidades, como les decía. Claro, sí. O sea, también creo que es algo que en lo que hay que introducirles a los niños todos estos términos que antes no se hablaban, ¿no? Como inteligencia emocional, social, y que para que ya desde que sean pequeños puedan tener, digamos, esa habilidad y no digan como, ¿qué es eso? ¿De qué me hablas? O que les parezca hasta un poco ridículo, sino más bien como algo normal, así como tienes que aprender matemáticas, tienes que aprender esto también. Así es, así es. Y lo chévere de las habilidades es que una vez que las desarrollaste y las internalizaste, es como que hablaras ya ese idioma. Entonces claro, no tienes que estar como, a ver, tengo que poner en práctica mi habilidad. No, ya lo haces naturalmente. Y entonces eso es lo potente de internalizar esas habilidades, ¿no? Chévere, gracias, Titi. A ver, vamos a la siguiente pregunta, que esto me parece súper importante. Es de Camila y dice, ¿cómo involucrar a la familia y generar ese hábito especialmente con padres que no tuvieron una formación académica o que no muestran interés? Es una súper buena pregunta y ahí es donde está un gran reto. Lo que yo proponía es cómo nos involucramos más. O sea, efectivamente esta crisis nos ha hecho que los papás tengamos que involucrarnos forzosamente. Pero si no tengo el interés o no tengo las herramientas o considero que no tengo las herramientas para involucrarme en la educación de mis hijos, entonces tal vez no me interesa involucrarme, ¿no es cierto? O no me involucro. Algo súper concreto que podemos hacer es pedirles a los papás y a los niños
que se pongan metas en conjunto. Entonces, las metas pueden ser académicas, si queremos que avancen en el proceso, digamos, de teleeducación, por decirlo así, o pueden ser comportamentales, pero que los niños y los papás, las familias se pongan metas en conjunto. Y de esa forma los papás también se involucren en el cumplimiento de esas metas. Entonces, una meta comportamental puede ser, voy a ayudar a levantar los platos después del almuerzo y lavar los platos, ¿ok? Entonces, voy a acordar esa meta con la familia y vamos a ir reforzando el cumplimiento o no de esa meta. Después de una semana vamos a decir, ¿lo logramos o no lo logramos? Entonces, el plantearse metas conjuntas puede ser una forma de incentivar a las familias y a esos padres que están un poco reacios a que se involucren. Lo mismo en la parte académica. La meta para usted, papá, que soy un docente, ¿no es cierto?, es que se conecte conmigo una vez a la semana y me cuente cómo está avanzando su hijo. ¿Okay? Es una meta no tan cumplible, ¿cierto? Entonces, cada 15 días. O que le pregunte todos los días qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo. Pero pongámonos unas metas, acordemos entre profesor y papá, y por ahí podemos empezar esa discusión. Sino que van a hacer... Ok, perfecto, excelente tip, excelente consejo. Y vamos con una pregunta que creo que muchos papás están teniendo estas dudas y capaz tú puedes saber un poco de este tema. Es que si es que ya se tiene una nueva normativa desde el Ministerio de Educación sobre una educación virtual, ¿o qué se está diciendo al respecto? ¿Cuál es como el futuro cercano? Yo trato de estar en contacto con el Ministerio de Educación desde que empezó la crisis casi semanalmente. Con los altos mandos, un poco tratando de dar ideas, de ayudar a pensar, de ayudar en proyectos, de aclarar un poco panoramas. A ver, el ministerio tiene ya un plan de aprendizaje en casa que lo han publicado y lo están difundiendo con los docentes. Es un programa donde está muy bien pensado, se ha reducido la cantidad de currículum que querían que antes se enseñe, ¿no es cierto? Y se ha priorizado ese currículum de emergencia. Y lo que se está planteando es adaptaciones para que cada profesor y cada estudiante, de acuerdo a su nivel de conectividad, pueda desarrollar varias actividades a través de un diario, etcétera. No creo que hay una decisión o una claridad sobre el futuro en el mediano plazo. Es como que el ministerio está reaccionando a la emergencia y no se sabe, por ejemplo, qué es lo que va a pasar en septiembre, que es ya, ¿no es cierto?, es en 5 meses, pero no se sabe si vamos a empezar virtualmente, si vamos a empezar con menos niños, más niños. Eso es algo que sigue en discusión. Y por eso, digamos, no les puedo adelantar nada más de lo que sé. Creo yo que el proceso va a seguir en casa por un futuro de mediano plazo, por lo menos los próximos 6 a 8 meses, por lo menos hasta el mes de noviembre o diciembre, y después se empezará a abrir, conforme se vaya controlando la crisis, la asistencia, digamos, a las instituciones. Esto nos plantea una oportunidad y un reto, ¿no es cierto? Entonces, a mí lo que me gustaría es que las personas que estamos involucradas en educación, llámese padres de familia, estudiantes, profesores, directivos, ¿no es cierto?, empresas que contribuyen con la educación, nos empecemos a replantear a qué vamos a volver, justamente con los conceptos que hemos conversado hoy, y cómo podemos cambiar y mejorar eso, y no volvamos al status quo, porque sería una oportunidad perdida. Claro, sí, súper valioso lo que comentas, en verdad. Ahorita me voy a saltar un poquito de cuáles ganamos. Estamos en el otro equipo de impacto, el 90% de impacto ahorita está en un hackathon que trata de resolver la crisis de migración en estos momentos de crisis. Y Michelle, que es nuestra cofundadora, habló en un principio para dar la bienvenida y mencionó justo lo que tú estás comentando y creo que aplica muchísimo a esto. En realidad, yo sé que obviamente nadie hubiera querido que esto suceda en 1000 años, pero ahora que sucedió hay que aprovechar las oportunidades y no desear, ok, quiero que todo vuelva a la normalidad, que tendríamos que cuestionarnos la realidad que vivíamos. ¿Es una buena realidad? O sea, creo que es un momento para replantearlos y como no es la excepción en este momento de educar a nuestros hijos. Entonces, me parece súper valioso lo que me comentas y que el personal docente no esté pensando en cómo volver a ser antes, sino en qué cosas nuevas podemos aprender. Entonces, súper chévere. Y bueno, ya para poder cerrar y ser respetuosos con el tiempo de todos, vamos con una última pregunta que es un poquito de tu perspectiva como persona.
¿tienes esperanza en el sistema educativo en el país? ¿Crees que se logrará algún día todo esto en la educación pública del Ecuador? Porque las privadas se los podría tener como un poquito más digamos, de esperanza, pero en el sistema público a veces puede ser un poquito complicado. Entonces, ¿qué opinas tú? Si no tuviera esperanza que esto se pueda lograr, no estaría trabajando todos los días para esto. Eh, a ver, sí, de acuerdo. El sector público se mueve mucho más lento, tiene mucha menos capacidad de adaptabilidad y tiene recursos, yo te diría que distintos a los del sector privado. Yo creería que el sector público sí tiene recursos para la innovación, pero se mueve de otras formas y a otros ritmos. Yo he trabajado en los últimos 7 años en Lab 21 específicamente en entrenamiento en habilidades sociales de profesores y de chicos del sistema público. Ese ha sido siempre mi enfoque. Y si no creería que hay esperanza en ese sector, no lo haría. Entonces, definitivamente creo que tal vez nos tome más tiempo llegar, pero tenemos que llegar. Tenemos que llegar por el futuro de nuestros niños. O sea, esto es así. Tenemos que innovar, tenemos que movernos. No podemos quedarnos conformes con el sistema que tenemos actualmente. Sí, total. Muchísimas gracias, Titi. Concuerdo muchísimo con lo que me comentas. Y bueno, también nos están preguntando si es que por favor puedes poner otra vez en el chat tu correo para poder ser en contacto contigo. A ver, ahorita les pongo. Y bueno, mientras tú haces eso, sí, o sea, me parece que añadiendo a lo que tú comentas, esto es algo que creo que es el trabajo de todos, o sea, personas como Titi existen, creo que muy pocas en el Ecuador en lo que están intentando romper todas estas barreras, entonces yo creo que algo importante que todos nos deberíamos llevar de este webinar es el comenzar con ese cambio también, involucrarse, porque entre más podemos, o sea, vamos a lograr cambios mucho más rápidos y eficientes si es que somos todos los que jalamos en vez de una persona contra todo el sistema. Entonces, les dejo con ese pensamiento y muchísimas gracias, Titi. Con esto yo voy a Gracias por la compartir. invitación y gracias a todos los que han compartido este tiempo conmigo. Gracias. Y bueno, antes de cerrar, vamos a tener un último recordatorio de que en verdad de parte de Impacto nos gustaría muchísimo saber qué es lo que te llevas de este webinar. Qué es lo que aprendiste, qué fue lo que te inspiró y que nos tagues con el hashtag Impacto Comunidad Virtual y nos etiquetes para nosotros poder verlo y compartirlo en nuestras redes sociales. La semana pasada estuvimos haciendo un sorteo con esto, la frase más inspiradora o el post más creativo se ganaba una membresía virtual de impacto gratis. Así que síguelo haciendo porque la próxima semana vamos a comenzar con este concurso nuevamente. Y bueno, también recordarles que pueden ser parte de nuestra membresía virtual de impacto. Les recuerdo que cuesta solamente $9.99 al mes. Es una inversión que considero valiosa para poder tener acceso a nuestra plataforma privada de Cloud Working, a nuestra programación de webinars. Tienes acceso inmediato a los slides y grabaciones de cada webinar, porque por ejemplo ahorita este webinar una vez se termine, todos los miembros de nuestra comunidad virtual lo van a poder recibir. Pero si es que tú no formas parte de la comunidad virtual, vas a tener que esperar algunas semanas hasta que ya lo puedas encontrar en la plataforma de YouTube. Y lo más importante de nuestra comunidad virtual es que es eso, una comunidad en donde tú vas a poder hacer espacios de networking con speakers exclusivos para que puedas capacitarte o acceso a un cuarto virtual de conexiones y trueques para que tu negocio o tu emprendimiento no pare. Entonces, si es que quieres ser parte de esta comunidad virtual, te invito a que por favor dejes en los comentarios tu correo electrónico para que nosotros nos pongamos en contacto contigo y puedas formar parte de esta comunidad. Súper chévere. Y bueno, sin más, quería agradecer a todas las instituciones y empresas que hacen que todos estos webinars sean posibles, especialmente al BitLab y bueno, a todos los que ven aquí. Gracias a ellos son aliados de difusión a los que nos permite llegar a muchas más personas y que puedan disfrutar de estos espacios. Y gracias totales. Les queremos agradecer muchísimo por estar aquí. A ti, Titi, en verdad, valiosa información y muy inspiracional. Espero que todos se sientan de la misma manera, al igual que yo. Y nos vemos el día lunes el lunes es feriado. Nos vemos el día martes con nuestra programación habitual de todos nuestros webinars de 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Pueden encontrar en impacto.net todas las actividades que tenemos próximas. Muchísimas gracias a todos y una buena tarde y un buen fin de semana.